Licenciada Bonia Sarcoya Marcín, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. El día de hoy ha sido convocada a su comparecencia debido a que en la etapa de recepción de documentos que finalizó el 6 de febrero de 2023 se determinó su elegibilidad como candidata de acuerdo a las cédulas 1 y 2 presentadas en la metodología. Posteriormente, con base a la información proporcionada, se evaluaron las cédulas 3 y 4, correspondiente la primera a la experiencia o conocimiento asociado a las materias de la convocatoria y la segunda a la propuesta de trabajo entregada. El día de hoy, como se le notificó el lunes 13 de febrero, los miembros del Comité de Participación Ciudadana evaluaremos la cédula número 5, conformada por su exposición de motivos y una serie de preguntas que cada integrante del CPC le hará. Al finalizar el desarrollo de las comparecencias y una vez analizadas las propuestas de trabajo y las entrevistas, los integrantes del CPC, con base en la puntuación obtenida, conformarán la terna de candidatos, misma que será puesta a consideración del órgano de gobierno, quien seleccionará a la persona idónea para ocupar el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. A continuación, nuestra compañera Ivana Ongay le explicará cómo se llevará a cabo la entrevista. Bueno, Bonnie, en esta etapa, como comentaron, presentarás tu exposición de motivos, cuentas hasta 10 minutos que vamos a indicar con el iPad y posteriormente procederás a responder las preguntas que realicen los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, tomando en consideración que tendrás un tiempo máximo de 2 minutos para cada pregunta. Es importante señalar que hasta el día 13 de febrero no se registraron preguntas de ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil, por lo que los integrantes del comité hemos diseñado las preguntas que realizaremos el día de hoy. ¿Tienes alguna duda de la metodología? Ninguna, gracias. Adelante, te escuchamos. Pues, buenos días, mi nombre, ya saben, Bonia Sarcoya. Voy a tratar de resumir un poquito toda la trayectoria. Si empiezo a hablar un poquito rápido, me hacen así, porque cuando me emociono entiendo hablar un poquito más rápido. Llevo prácticamente 18 años en este tema, dedicada a todo lo que es el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, cuyo origen, pues a fin de cuentas, fue también para efectos de combatir la corrupción. Me tocó realmente desde los inicios de la Ley de Transparencia 2005-2004, donde se crea la ley. En 2004, que eran 3 comisionados que fueron maestros míos en la universidad. Yo tenía 1 o 2 años de haber salido de la universidad, me invitan a participar a la creación de este nuevo instituto y prácticamente no había oficinas, no había nada, solo estaba la ley, los habían nombrado y eran oficinas de ellos como abogados. Y entonces ahí empezamos a ver de qué trataba, qué se necesitaba, y es cuando ya oficialmente entró en enero de 2005. Ahí realmente eran los 3 consejeros, secretario ejecutivo y 4 personas más, éramos todo el instituto, y hubo que crear todo lo que era lo relativo a la normatividad, a la estructura, buscar un edificio, buscar desde los muebles, pedir lápices. Ahora sí que fue el inicio de todo, ¿no? La verdad es una de las experiencias que más me ha dejado. Digo, creo que no todo el mundo tiene la experiencia de poder ver nacer ahora sí un instituto, ¿no? No solo me tocó esa parte, también me tocó el momento en el que se transforma como organismo autónomo, ¿no? Nos tocó esa lucha que al principio querían apegar a o conjuntar a los institutos de transparencia con los de derechos humanos y que uno mismo viera esos dos temas. Hubo esa pequeña etapa de temor de que se disolvieran los institutos de transparencia. Se crea la COMAIP, que fue la unión de todos los institutos. Me tocó participar en esa lucha y terminando ya con el logro de la autonomía del INAI y ya de todos los institutos locales. Entonces, todo ese dinamismo, la verdad, tengo enormes experiencias. Estuve casi 10 años en el Instituto de Transparencia. ¿Por qué mi salida? Yo me dedicaba en el Instituto de Transparencia, era así como que el bueno y el verdugo a la vez. Me tocaba la dirección de verificación y vigilancia. ¿A qué se refería? Me tocó el inicio
y implementar las primeras medidas de lo que era el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. La ley, la primera ley decía 15. 15, la verdad, era muy fácil de cumplir. Nos toca en el 2015 el cambio a 48 fracciones con más de 89 formatos y cada uno de a 30 y hasta 150 columnas del llenado, ¿no? Entonces, me tocaba a mí acompañarlos, me tocaba capacitarlos de cómo tenían que subir, porque la problemática que teníamos eran los ayuntamientos. En más de un 60% no contaban con la infraestructura o internet para poder subir al portal de internet la información. Entonces, nosotros recibíamos la información, la revisábamos, se hacían las correcciones pertinentes y luego nosotros nos encargábamos de cargarla, ¿no? Y al mismo tiempo hacíamos las revisiones físicas, ver que estuviesen abiertas las unidades, que tuviesen la información allá. Y la verdad me tocó capacitar a un montón de sujetos obligados, pero también vi la necesidad de que necesitaran más allá de la capacitación del INAI, porque no se daba abasto. Sale un comisionado, me invita, oye, vamos a abrir una consultoría, me están pidiendo consultoría en otros estados. A mí se me hizo interesantísimo y en ese momento salgo. La verdad que fue otra de las experiencias que disfruté mucho. Me tocó al centro del país. El Estado de México fue, ahora sí que sales del pueblo y te topas con un monstruo, porque me tocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en ese momento tenía 4 carreteras sumamente polémicas en el momento y necesitaban ayuda. Me tocó, y ahora sí que como consultora tienes que entrar a conocer el baño, la cocina y todo, ¿no? Entonces, y tenían toda la disposición de cumplir. La verdad, esa es uno de mis, puedo decirlo, mayores logros como consultora. Empezaron con muy bajos niveles de cumplimiento, las solicitudes les llovían. Trabajé con proyectos de transparencia proactiva, de publicar todo de cada una de las carreteras, uno de los proyectos que impulsamos. Accedieron y bajaron las solicitudes casi a nada. Y terminaron, al evaluarlos ya, cuando yo salgo, sigue ese dinamismo y terminan con el primer lugar a nivel de buenas prácticas de transparencia. Ahí me sirvió mucho también que eran alrededor de más de 200 servidores públicos los que tenía yo que capacitar. Y, por ejemplo, la Junta de Caminos es muy distinta, el área de proyectos, porque en un 90% son ingenieros. Entonces, hacer que un ingeniero entienda algo que es muy técnico, jurídico, daba un poco de trabajo y todos tenían un montón de trabajo. Entonces, no querían, ahora sí que la unidad de acceso, cada vez que les pedía información era trabajo más que no daban, y por eso no fluía la información. Tuve que sentarme, vivía yo una semana en el Estado de México y una semana aquí, y así me la pasé alrededor de 4 meses. Y a fin de cuentas, y eso lo aprendí ahí, ya lo apliqué en todos los demás sujetos obligados que atendí, es que es falta de comunicación y organización. Tuve que implementar yo misma, a través del tema de acceso a la información y transparencia, lo que es organización, y ahora sí que talleres de recursos humanos, ¿no? Ponía yo a los demás unidades administrativas que hicieran las funciones de repente de la unidad de transparencia y veían que pues no puede hacer nada si nosotros no le colaboramos. Y así estuve trabajando 4 meses hasta que todo el mundo lo entendió, y la verdad que ya fluyó. Una vez que todo el mundo entendió el papel y que las piedras estaban ahora sí que poniéndoselas a ellos mismos, y que al haber una fluidez de trabajo y de colaboración, que era lo más importante, ya se dio ahora sí el acceso solito, se redujo las solicitudes, los recursos. ¿No? Esa fue de las experiencias, y a partir de ahí empecé a implementar ya en los demás sujetos obligados, y la verdad que me ha funcionado. Entonces, sigo como consultora. La verdad, yo no daba capacitación como tal. De repente, al organizar una capacitación con el ponente, tiene un accidente, si no me equivoco, estaba yo en Guadalajara, tiene un accidente, no puede, y pues no me quedó de otra que entrarle al ruedo. Yo tenía pánico escénico, jamás en mi vida, yo hablé por micrófono, era así, en la universidad lo intenté y no pude. Bueno, hasta que ese día, ahora sí que el destino te pone, ¿no? Y a prueba. Entré, y la verdad que como yo no tenía la presentación, no tenía nada, pero tenía conocimiento del tema, le dije, mire, ¿cuál es la problemática? No les voy a dar la teoría, porque la teoría eran 3 días de capacitación, se las va a dar la persona para no quitarle lugar al ponente. Les voy a hablar ahora sí que la práctica, qué es lo que hay que hacer, que eso les puede ayudar. Fue un éxito en ese momento, y a raíz de ahí me dijeron,
ya, vamos a arrancar con los talleres y tú los empiezas a dar. Y yo, Dios mío, solo fue uno, no voy a poder, ¿no? Y la verdad que me dejó tanto y la experiencia que sentí en ese momento que a raíz de allá ya empezamos a dar los talleres. Me encanta dar los talleres. No es algo a lo que quiera dedicarme, pero es algo que siento que te deja mucho como experiencia. ¿Por qué? Porque tú como capacitador o instructor puedes sacarle la información y el taller básicamente no lo dirijo yo, lo dirigen ellos, nada más con una asesoría y ellos te van diciendo cuáles son las necesidades y ellos te van resolviendo. A mí es lo que me gusta, que la gente resuelva, porque yo no puedo saber a lo mejor de construcción de caminos o de ciertos temas. Digo, soy abogada, pero no soy todólogo y los transparentólogos no tenemos que saber de todo, pero vas investigando, entonces ellos mismos te dan la solución y tú los vas guiando, ¿no? Esa parte me gusta mucho y eso lo aplico como consultora también, ¿no? La consultora es una guía, no le vas a dar la respuesta. De ahí, la verdad que estuvimos bastante trabajo, estuvimos en la Junta de Caminos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 3 organismos más desconcentrados de la Secretaría de Caminos, en la Comisión del Agua igual, trabajé en la Cámara de Diputados, di talleres, di cursos y di asesoría. Creo que ha sido de las consultorías más difíciles porque das a todos los diputados y a sus gentes al mismo tiempo y entonces no puedes decir ni voltear a ver porque volteas a ver más a él, entonces si le quieres dar la asesoría a él, entonces es un poquito difícil, ¿no? ¿Por qué termino con Diane Data Consultores? Por la pandemia. Llega la pandemia y pues todo el mundo a sus casas y hasta como consultas me dijeron, pues no hay chamba ahorita porque no sabemos nosotros ni qué va a hacer, ¿no? Soy una persona, creo que ya lo vieron un poco, soy muy activa, más no hiperactiva, aclaro. Me gusta trabajar, desde los 16 años estoy trabajando y decía, yo no puedo quedarme en mi casa, necesito hacer algo. La verdad que datos personales me encanta y vi la necesidad y creé con una compañera la consultoría en materia de datos personales. Digo, pero de repente apoyo a la otra consultora cuando se necesita ahorita, ¿no? La verdad, me encanta trabajar estos temas, me apasiono, me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer. A mí vacaciones, dame un libro y soy feliz, y no sé qué hacer, de verdad. No hacer nada para mí no es opción, ¿no? Entonces, espero haber sido un poquito clara de esas experiencias. Bonnie, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, mira, para un control efectivo de la corrupción se requieren instituciones y esquemas adecuados de fiscalización, auditoría y rendición de cuentas. Con base en la política estatal anticorrupción de Yucatán, ¿qué acciones consideras que deben llevarse a cabo para lograr este objetivo? Y coméntanos qué experiencia tienes en estas materias. Okay. La parte de la rendición de cuentas, auditorías y fiscalización, me ha tocado verlas de manera directa a la hora de tanto en el instituto validar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que esas 3 son parte de las obligaciones de transparencia, como consultora. Los sujetos obligados y todos los clientes pues tenían que publicar esa información y de repente no tengo auditorías, me tocó mucho con ayuntamientos, no tengo auditorías, no tengo declaraciones, de repente la fiscalización no la llevan en forma y tienen allá 300 observaciones de la auditoría superior, ¿no? En esta parte yo creo que me tocó mucho trabajar en apoyar junto con los órganos de control interno también, en ver que se hicieran estos 3, la rendición de cuentas a través de todas las auditorías, de que cumplieran con esa parte, que parte de la fiscalización es ver el cumplimiento de todas las normas que involucran, ¿no? Entonces, para mí, para ver que cumplan que era mi objetivo final, con las obligaciones de transparencia, tuve que hacer ahora sí circo, maroma y teatro para poder hacerlos entrar en conciencia de que necesitaban esa información no solo para cumplir un puntito más en las obligaciones de transparencia, sino eso involucraba mucho más cosas dentro de la gestión pública, que inclusive terminaba en responsabilidades administrativas, ¿no? Donde más problema tuve fue la parte de los ayuntamientos y la problemática mayor era luego que la información no era de ellos, era del contador público o del asesor contable que les habían contratado, ¿no? Y entonces el problema era que le debían un mes y no se las daban. Entonces hay ciertos factores, sobre todo que
que la forma de usos y costumbres como se manejan los ayuntamientos ha sido más problemática y creo que ahí es donde hay que trabajarle un poquito más, ¿no? Sobre todo el hacer conciencia de que necesiten la información y no o es de ellos o de su asesor contable. ¿Qué tal, Bonnie? Buen día. Mi pregunta está relacionada con la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Entre las funciones de esta Comisión Ejecutiva se encuentra sustanciar y conocer el mecanismo de queja. Me gustaría saber que al respecto me des una opinión sobre este procedimiento y si tienes algunas propuestas de mejora también las menciones. Gracias. Sí. Revisé el mecanismo de queja, creo que es parte importante y crucial, ahora sí, de toda esta etapa del combate a la corrupción, porque en la medida que haya denuncias, pues más podemos tener conocimiento y apoyar, ¿no? El procedimiento no lo veo mal, es algo muy sencillo, pudiese ser a lo mejor un poco más sencillo. Me preocupó un poco la parte de los datos que se requieren en el escrito de la denuncia, enfocándome un poquito en la parte de protección de datos personales. Uno de los principios es que solo se puede pedir la información que es estrictamente necesaria para el objeto de la queja. Hay ciertos datos que no son necesarios, a lo mejor en no me acuerdo ahorita qué datos eran, había 3 o 4 que eran datos personales que no tenían por qué estar y me preocupó un poquito porque el denunciante de por sí tiene temor a denunciar y estamos ahora sí que está dando todos sus datos. Yo creo que debería ser un poco más como la parte del acceso a la información, que la gente tiene temor a veces hasta preguntar. Han sido atacados, han sido periodistas, han sido igualmente amenazados al solicitar el acceso a la información. Entonces creo que en el mismo sentido podríamos hacer, no que sean anónimas, entiendo que el anonimato no va, pero sí mayor protección, y eso es pedir menos datos y hacer sistemas en los que quede más protegido el denunciante. Sobre todo que uno de los principios, y si no me equivoco está en el eje 1, es motivar las denuncias. Entonces creo que esa parte frena un poquito el que la gente se anime a denunciar. Cuando ve los requisitos que piden, uno que sabe que puede no pasar nada, la gente dice que es más desconfiada, dice, guay, esto es un pequeño freno. Entonces creo que esa sería una de las primeras áreas de oportunidad que habría que hacer para ese tema. No sé si fui clara. Me desespera el tiempo. Bonnie, nos has comentado de tu experiencia que se me hace muy interesante. A mí me gustaría preguntarte en relación a tu estrategia de liderazgo. Como secretario, tú tendrás a tu cargo áreas, departamentos, directores con los que deberás de relacionarte, los integrantes del comité coordinador, con los integrantes del comité de participación ciudadana. ¿Qué estrategia de gestión tú tienes en cuanto a liderazgo? Ok. Una pequeña anécdota que tengo con todo esto. Es algo que siempre al principio me juega en contra. Sonará un poco risorio, pero es mi estatura. Cuando he llegado como consultora al Estado de México u otros lados, otros estados, a Hidalgo, Tlaxcala, de repente llegan, no, sí, la consultora, y llega y ven una cosita así, entonces así como que enseguida siento las miradas, ¿no? ¿Y cómo voy a organizar acá a todos los ingenieros? Entonces siempre veo y siento esa primera impresión, ¿no? Entonces ya estoy acostumbrada, la verdad, digo, desde chiquitita, siempre he sido chiquitita, pero muy pequeña, he tenido esta problemática que realmente no es un problema, a veces está hasta ventajoso, porque mi mismo tamaño a la vez me ha brindado la oportunidad de crear confianza. Entonces, es así, en pro y en contra, entonces hay que medio jugarle, ¿no? La verdad que en cuanto al manejo de personal, el manejo de autoridades, no he tenido ningún problema, he tenido gentes a mi cargo directamente y me ha tocado, como les comenté, como consultora, me dijeron, ahí están allá todas las autoridades, ahora tú organízalas, manéjalas. Entonces he tenido el manejo de más de 200 gentes, desde directores, porque en la consultoría yo pido, acá tiene que venir el mismo mero jefe. Si el mero jefe no da la instrucción, no ven que participe, no funciona. Entonces me ha tocado de que directores que andan medio recientes con sus jefes de departamento y hasta la secretaria, organizarlos. Entonces la verdad que al principio siempre, no todo es miel en hojuelas, pero sí hay muchas formas de liderar. No necesariamente
tienes que llegar con un mazo y una soga remojada, ¿no? Hay muchas maneras, ahora sí que tienes que adecuarte a la parte que te vaya a tocar, ¿no? En eso no he tenido ningún problema, digo, al principio la primera impresión siempre es lo que pasa, pero pasa una semana y ya no tengo ningún problema, de ahí lo superamos. Bonnie, con respecto a lo que tú hayas percibido con relación a la estructura y al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, ¿qué estrategia propondrías para lograr que ésta alcance el objetivo que tiene? La verdad siento que es muy poco el tiempo en el que podríamos hacer una valoración. Realmente acaba de salir la política. Lo comparo un poco a como viví el inicio del Instituto de Transparencia, ¿no? La verdad prácticamente han pasado creo que 5 años por ahí. Entonces, esos 5 años apenas y estás organizándote, ¿no? Yo creo que sí vale la pena a lo mejor organizo mis ideas. La estructura en la que se maneja la Secretaría Ejecutiva, la verdad que es única. Me ha tocado varios sujetos obligados y entidades y es única. Me parece una forma en la que hay mucha colaboración, porque son varios, por decirlo así, comisiones o comités, que todos están trabajando en lo mismo, están en áreas, unos revisan, unos elaboran, unos proyectan, ¿no? El área principal, yo creo que de todo esto, es la preparación, sobre todo, indicadores, las metodologías, que es, ahora sí, la herramienta principal y el corazón de todo el sistema anticorrupción. Sin unos buenos indicadores, sin una buena metodología, que es parte de la estrategia, a fin de cuentas, el fin último no se va a obtener. Entonces, esta colaboración que hay, yo entiendo que hay, leyendo todas las responsabilidades y las obligaciones que tenían cada una de las autoridades del sistema, sí vi que hay demasiadas que todas tienen que hacerse en un mismo, ¿no? Entonces, creo que lo puse, no sé si lo puse en mi propuesta. Uno era el trabajar como pequeñas comisiones. ¿Por qué? Porque me ha tocado que cuando hay demasiadas responsabilidades, de repente todos se hacen responsables y cuando pasa algo nadie se hace responsable, ¿no? Entonces, como que asignar, bueno, tú ese tema por temas, a lo mejor no quiere decir que solo esa persona lo va a ver o esa autoridad, sino que va a ser el encargado de seguir como que la agenda, ¿no? Sin embargo, pero es nada más el seguimiento de la agenda para ver que esos temas no se frenen o no se paren. Todo esto, ¿por qué lo señalo? Me ha tocado ver trabajar con algunas autoridades en las que tenían 3, 4 temas y el que no agarraban uno, cuando pasaba algo se necesitaba, es que yo no fui responsable y nadie le daba un seguimiento, ¿no? Para mí eso es sumamente importante, crear como que pequeños responsables, no que toda la carga caiga sobre ellos, sino nada más es de seguimiento. El seguimiento es sumamente importante para todos los trabajos, para la elaboración, para la proyección, para la métrica, para la evaluación. Y no solo es el seguimiento, sino ya estar proyectando lo que va a pasar, ¿no? Licenciada, es obvio que debió haber leído la ley del Sistema Estatal Anticorrupción para poder estar en esta comparecencia. ¿Nos pudiera explicar cuál es la diferencia sustantiva entre órgano de gobierno y comité coordinador y las actividades básicas que desarrolla cada uno? Ok. El sistema estatal, la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción, pues tenemos que es un organismo descentralizado, no sectorizado, que estos tienen características muy peculiares dentro de la autonomía jurídica, patrimonial, en este caso también tiene de gestión y técnica, de organizacional, y con eso tenemos también que no hay una injerencia como suele con otras entidades jerárquicas del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Con esto, al no tener esa jerarquía, quien es su autoridad máxima se vuelve el órgano de gobierno, ¿no? El órgano de gobierno, quien es el que tiene el papel importante de la toma de decisiones, a fin de cuentas, en representación o a nombre de la Secretaría. ¿Cómo se conforma esta Secretaría?
se conforma con el comité de coordinador, el comité de participación ciudadana, la secretaría, el comité ejecutivo, que está el secretario técnico también, y tenemos que el comité coordinador, que a fin de cuentas es el que tiene el papel principal, ahora sí como órgano, están el presidente del Comité de Participación Ciudadana y los titulares de la Auditoría Superior, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tenemos al propio INAIP, no sé si me esté faltando alguno, Consejo de la Judicatura, y no son 7 en total, contando al presidente. Y estos, en su conjunto, es como terminan conformando este comité, que viene a ser el órgano supremo de la toma de decisiones de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción. Boni, respecto de los programas de trabajo de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuáles crees que son los que permiten una adecuada vinculación con el sector privado, sector académico y el sector público? ¿Y qué acciones específicas propones para seguir contribuyendo con el combate y prevención de la corrupción en esos mismos sectores? Ok. El sector privado y el sector social me ha tocado trabajar. Yo estuve en una asociación civil que trabajamos con gentes vulnerables. Yo creo que es uno de los principales, los grupos vulnerables que hay que trabajar, y pareciera que es muy fácil brindarles ayuda y no son los que más reacios se ponen cuando presentas tu apoyo, ¿no? Ese es un proyecto muy trabajoso. Los grupos vulnerables, si bien tienen una necesidad inmediata, que son los que más derechos son violados, y ahora sí que la corrupción a ellos, a fin de cuentas, son los primeros que les afecta en la cuestión económica, de trabajo y de recibir servicios públicos. Hay una desconfianza, un temor de que cuando te acercas a ellos, tuve acceso a más de 100 asociaciones en general, y me rechazaron, yo brindándoles apoyo, y me rechazaron varias, es que luego me van a pedir que haga algo, siempre está condicionado, o luego, entonces, hay una cultura realmente muy difícil de que no puedes ayudar, no puedes tratar de que salgan adelante si no hay algo a cambio, ¿no? Esos, a fin de cuentas, terminan en corrupción por experiencias que ellos mismos me habían dado. Es que me vinieron a dar 100 pesos, pero luego me dijeron que estaba yo obligado a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es, la más delicada y la que más esfuerzo hay que darles, sobre todo que son la más perjudicada. Tenemos otro punto que para mí es muy importante por el trabajo, son los ayuntamientos. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? Que empiezas a capacitar, empiezas a trabajar y viene el cambio de administración, ¿no? ¿Cuál es la principal problemática en el cambio de la administración, sobre todo en la parte que involucra a la fiscalización, rendición de cuentas y la auditoría? La entrega-recepción. No hay entrega-recepción. Cuando se van los ayuntamientos se llevan hasta los sockets, las mesas, las sillas. ¿Qué podemos esperar de la demás documentación, ¿no? Entonces, y eso también pasa porque no hay todavía la implementación de la ley del archivo. Para lograr la fiscalización, la contabilidad y la rendición de cuentas necesitamos tener el archivo. ¿Por qué? Porque la ley de archivo y la Constitución nos dice que todo actuar tiene que estar documentado. ¿Cómo debe de estar documentado? La ley de archivo nos dice perfectamente cómo. Y ahí nos da los parámetros para la fiscalización, para la auditoría, para la rendición de cuentas. Y ahí tenemos qué información debemos de tener, cuál le debemos rendir a cada autoridad. Y si tenemos eso, tenemos un orden al interior de la gestión pública, y tenemos también poder saber qué información se perdió, porque todos tienen que haber registros en Archivo General y en el Instituto de Transparencia. Entonces podemos identificar también qué faltó y sobre eso meter denuncias, porque a fin de cuentas terminan en responsabilidades administrativas. ¿Qué está pasando? Que se lleva la información y qué denuncio, qué se perdió, qué hace falta. No tenemos un reporte que podamos presentar para una denuncia en forma con la administración anterior, ¿no? Creo que ya se me acabó el tiempo, pero solo veo que me está haciendo carita. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Le agradecemos mucho su presencia.